Pero esto, comentábamos esto porque obviamente, como decía, también muchas veces el ciudadano dice, bueno, ya me arrepentí de por quién voté, pero ya tengo los próximos 4 años que tengo que seguir con este tipo de gobierno. Y es falso que sea hijo nuestro, van diciendo. Exactamente, ¿no? Y luego viene el hecho de que cada día más las campañas están basadas en el recurso económico. Así es. ¿Puede haber una buena campaña que no tenga tanto apoyo financiero? Totalmente. ¿Hay ejemplos de esto, Alberto? Sí, la mejor campaña no es necesariamente la campaña más costosa, sino la mejor administrada. Es decir, la campaña, primero, hemos presenciado, y cuando digo hemos presenciado, todos hemos presenciado un exceso de spots, o sea, de anuncios, ya sea en radio, en campaña reciente, cada 30 segundos había un planteamiento, ya sea en radio, televisión o lo que fuere. Eso es innecesario. El exceso llega a incurrir en lo que le llaman factor K. ¿Cuál es el factor K? Cuando la inversión en publicidad se convierte en gasto en vez de inversión. Entonces, es más, cada 30 segundos diciendo lo mismo, llega un momento en que las personas dicen, ya no quiero ir, cambian, no quiero oír eso. La campaña mejor administrada, que vaya con la orientación correcta, que sea consistente con la calidad del individuo y no lo quiera hacer gastar innecesariamente, sino invertir, esa es una buena campaña que no tiene que ser tan costosa. Ahora, por ejemplo, naturalmente que el tipo de audiencia política puede variar. Claro. Y algunos de los señalamientos, por ejemplo, en Guatemala constantemente es el hecho de que una parte importante de la población no tiene acceso o es analfabeta o realmente se utiliza muchísimo esta campaña mediática. ¿Es eso válido para nuestro país en el sentido de que un candidato use la repetición a morir, digamos, para que su nombre, su símbolo sea el que llegue? Que se pegue. Yo creo que aún con todas las características que planteas que son correctas de nuestra sociedad, no es necesaria la repetición excesiva. Hay un punto en que se fija y otro punto en que empieza a ser agobiante y las personas por naturaleza, por instinto, empiezan a borrarlo de... No es efectivo. O sea, factor K de taglia carne se llama eso. ¿Tú crees que llega al punto de saturación? Totalmente. En que realmente ya no por más que se anuncie. Exacto. Yo recuerdo una vez que leía algún comentario sobre la campaña en México, recién pasada del presidente Calderón que gana, no. y el presidente y López Obrador, ¿no? ¿Cómo no? Entonces decía, subía la intensidad que si alguien sacaba 80 spots, el otro sacaba 90. Equivocado. Y el otro sacaba 100. Equivocado. Pero eso fue una realidad. Sí, pero eran dos productos diferentes, con dos posiciones diferentes, muy empatados, que claro, ahí la función mediática es importante, pero más importante es lo que se estaba planteando. Ellos estaban polarizando ideológicamente la campaña. Ahí fueron muy empatados hasta el final. Al final hubo errores, por ejemplo, ya la noche de los comicios hubo errores de ambas partes en cómo reaccionar, pero ya ahí los dados estaban tirados. Ya prácticamente. Exacto, pero ahí, en una campaña como esa que está cerrada, cualquier evento se puede dar. Por ejemplo, ganar un partido de fútbol internacional puede afectar positivamente, sobre todo un país futbolista, que se muera la mamá de un candidato. Si la mamá del expresidente Bush, o sea, si el Bush papá hubiera muerto 2 semanas antes, hubiera ganado la elección. El factor emotivo, el factor emocional. Un factor emotivo que la persona ve al individuo convertido en ser humano, se identifica con él. Yo he pasado por esa tristeza, además lo veo llorar y lo engancha emocionalmente. Esas cosas pueden pasar en una campaña cerrada. Claro, yo creo que esos son los puntos que obviamente tenemos que ir viendo, porque lo que queremos nosotros apartar un poco ahora es decir que el voto sea un voto razonado, que el voto sea realmente bien dirigido, ¿verdad? Porque desafortunadamente también lo que hemos visto que ha surgido mucho son pues los populismos, ¿no? Que se basan en el espejito que desde el tiempo de la conquista ya era sumamente utilizado. Alberto. Terrible, y lo que queremos para que haya una buena democracia es verdaderamente pues que haya buenos dirigentes. Vamos a tener que ir a una pausa y regresamos en un momento con más Acción Positiva. Bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Estamos con Alberto de Aragón y estamos hablando sobre el mercadeo político, visualizado desde una visión muy amplia, desde una visión ciudadana, para que nosotros, los que vamos a ir a votar, llevemos un voto razonado, un voto inteligente. Obviamente, los consultores políticos, los que trabajan en el mercadeo político, buscarán la mejor estrategia para comunicar la visión, la idea, la propuesta de su candidato.
Me parece muy interesante, Alberto, por ejemplo, en la última campaña presidencial que gana el presidente Barack Obama, se escribe una parte que dice, esta campaña no va a ser sobre el hacer un presidente, sino cómo mercadear a un presidente. Entiendo, Alberto, y tú mejor que nadie nos podrá explicar a qué se refieren ellos cuando hablan de que esta campaña de Obama fue una verdadera lección en el mercadeo político. Correcto, porque de entrada se rompen dos paradigmas con el presidente Obama actual. Primero, una figura negra, una figura muy joven. Se había roto uno anterior que él gana una primaria contra una mujer, o sea, ya el partido como tal había dos paradigmas. Que era la gran favorita. Que era la gran favorita, y ahí es donde viene entonces la construcción del mercadeo. En el caso del presidente Obama, creo yo, no tuve el privilegio de trabajar en esa campaña, ni ninguna en Estados Unidos este año, hace muchos años, para ser honesto. A ellos se dirigieron a la juventud de 5 o 10 dólares. Utilizaron medios alternos y con eso levantaron 610 millones de dólares a 5, 10, 15. El individuo, el que te mande 20 quetzales a tu campaña, ese individuo quedó afectivamente ligado a la campaña y se considera dueño de la campaña, con derecho a opinar, etcétera. Y lógicamente son chavos que mandaban 5 una vez y 610 millones de dólares. Inclusive él renunció al derecho de financiamiento que había. Eso fue una demostración de fuerza. Ahora imagínate tú, realmente eso es de veras un cambio histórico, totalmente, diría yo, ¿no, totalmente, Alberto? Porque parte de lo que es el gran defecto de nuestras políticas acá es que los grandes grupos de interés de diferentes orígenes se han venido convirtiendo en los financistas. Entonces, lo que se dice siempre que llega alguien electo es que ya llega amarrado prácticamente a los intereses de estos grupos. Caudillos. Esto podría decirse que en el caso de Obama se rompe. Se rompe en el caso de Obama y yo le pido a Dios que se rompa en los casos de cualquier lugar del mundo, incluyendo Guatemala. Ahora, el fenómeno de Obama es un fenómeno que, como tú dices, viene de ¿verdad? Una persona de una minoría que prácticamente era novato en la política porque simplemente era un senador muy joven, ¿verdad? Exacto. Pero en guatemalteco en general, el latinoamericano en general, siente que no es posible romper esos círculos viciosos. Ya estamos acostumbrados a decir aquí, por ejemplo, hay dos ideas, ¿no? Una, el que quedó de segundo gana la próxima. Exacto. Y la siguiente es a ver a quién le ponen la plata a los grandes grupos. Sí. Se puede romper ese círculo. Yo totalmente. ¿Sí? Es más, se pudo haber roto en una elección reciente. Mi humildísima opinión, consistió en un mal mercadeo. O sea, hubo una oportunidad de que se rompiera en alguna campaña reciente ese paradigma o esa constante, digamos, en Guatemala. Y esa constante prevalece todavía, ¿no? Porque prácticamente sigue siendo lo que viene. Ahora, por ejemplo, también se ha hablado de que cada vez más nuestras campañas son mediáticas, ¿no? Cuando se dice la inversión que se va a hacer en la campaña, un porcentaje muy alto es en medios, los medios son caros. Ahora, por ejemplo, el presidente Obama en su campaña, una de las grandes recursos o los grandes instrumentos que utilizó es la Internet. Los medios virtuales. ¿En qué etapa estamos aquí en Guatemala? Incipiente. Todavía se ha utilizado, en mi opinión, la Internet más para los hackers, o sea, para atacar y para lanzar campañas agresivas y totalmente negras, con las cuales no estamos de acuerdo como parte de la ética, que para de verdad hacer mercadeo político por parte del mensaje positivo que pueda lanzar un candidato.